Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video súper interesante. Vamos a hablar sobre Windows y la opción que la barra de tareas no funcione. Eh, Puede deberse a varios inconvenientes y sabemos que es una de las funciones más importantes que tiene Windows, porque desde ella, desde esta barra de tareas y su búsqueda, podemos generar el encuentro de archivos, acceso a aplicativos y muchísimas cosas más. Entonces les voy a mostrar que en mi caso mi PC no está funcionando esta barra de tareas y les voy a mostrar la solución. Quédense en el video para que vean cómo se hace. Son una serie de comandos que vamos a ejecutar desde el administrador de tareas y luego vamos a acceder a CMD, puesto que desde el inicio no puedo acceder a nada, ¿vale? Entonces ya nos vemos, ya les muestro cómo se hace la configuración. Bueno amigos, miren, es muy sencillo. Le voy a dar clic en inicio, voy a ejecutar por ejemplo CMD. Si se dan cuenta, no genera ninguna búsqueda y termina cerrándose, así que me tocaría hacerlo desde el administrador de tareas. ¿Cómo accedemos al administrador de tareas? Bueno, hay muchas formas. Pueden hacer la combinación de teclas Control Shift Escape, o se van aquí a la barra de tareas, le dan clic botón derecho y por acá también está administrador de tareas, mírenlo. Entonces vamos a ejecutar una nueva tarea, le damos clic en archivo, ejecutar nueva tarea y le vamos a decir que ejecute CMD y que la ejecute con privilegios administrativos y le damos en aceptar. Listo. Y nos vamos a quedar ahí. Yo por acá tengo copiado la serie de comandos que vamos a utilizar para no escribirlos a mano. Ustedes van a hacer lo mismo, van a ir copiando cada línea. Yo en la descripción del video les voy a dejar los comandos para que no se equivoquen. Entonces los copian sobre CMD, recuerden ejecutarlo como administrador para que tenga los privilegios, para que pueda desarrollar la tarea, ejecutar la tarea de una manera bien hecha, ¿vale? Porque sí es necesario que lo ejecuten como administrador. Entonces ya ejecutamos el primer comando y dice que la operación se completó correctamente. Entonces ahora vamos a acceder al PowerShell. Vamos a copiar el comando y le vamos a dar Enter. Ahí esperamos un momento y ya queda desde la consola de PowerShell. Una vez estamos ahí, vamos a ejecutar el siguiente comando. Presionamos Enter y esperemos que haga la carga, porque es un proceso. Él comienza a hacer un proceso de implementación. Él va a unos servidores que tiene Windows, que tiene Microsoft, y hace un proceso de implementación. Entonces hace esta serie de actividades que están acá, las va enumerando, las va ejecutando, y cuando termina ya nuestra barra de tareas va a funcionar de manera correcta. Ahí está terminando el proceso. La verdad es que no es muy largo, no, simplemente tienen que les recomiendo, por eso no lo digité, para no incurrir en errores. Lo pueden digitar en realidad, esos comandos los encuentran en internet. Yo se los voy a dejar descritos en la descripción de este video. Van a encontrar las líneas de comando, línea de comando 1, 2 y 3, para que ustedes las puedan desarrollar en su equipo sin ningún inconveniente. Sé que a muchas personas les está pasando esto porque me lo han escrito amigos del trabajo, amigos de la universidad, me han escrito. Y sí, es algo que pasa con mucha frecuencia, que la barra de tareas se dañe y no funcione de manera correcta. Con esto lo van a solucionar. Bueno amigos, una vez hayamos reiniciado el equipo, no grabé el reinicio porque no era necesario, pero una vez haya reiniciado mi equipo, nos vamos a ir a inicio, ¿sí? A la barra, y vamos a escribir algo que deseemos buscar para ver si ya funciona, ¿vale?
Entonces nos damos cuenta que ya nos está funcionando. Antes escribía y no me traía ninguna búsqueda. Ya por lo menos ya escribo CMD y ya me lo trae. Entonces ya está funcionando nuestra barra. Igual también se despliega. Antes a veces no se desplegaba siquiera la barra. Ya la está desplegando. Entonces diría que esta es una solución bastante viable en el caso de que su barra de tareas no esté funcionando de manera correcta. Amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Recuerda seguir interactuando con mis videos, dejando tus likes y comentarios. Reacciona ante cada uno de ellos. Agradezco todo el apoyo que estoy recibiendo. La verdad es que las vistas están espectaculares. Cada día subiendo más en número de vistas, pero necesitamos seguir subiendo mucho más. Entonces amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.